Hola, ¿cómo estás? Para mí es un gusto nuevamente estar aquí. Primeramente, saludarte y darte las gracias por el seguimiento que le das a estos cursos, estas series de estudios. Te recuerdo que son estudios para mujeres, pero también hay varones que lo ven. Les agradezco de todo corazón que lo hagan. Y bueno, el tema, para darle continuidad al tema de lo que significa ser santos de la tercera parte, quiero primero hacer una oración para que el Señor nos ayude y nos dé entendimiento para poder continuar con estos estudios que de todo corazón se hacen para la comunidad creyente. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites estar aquí delante de tu presencia, Señor, con el único fin de estudiar tu palabra y que las personas que lo escuchen, Señor, las prepares para que su corazón sea abierto y sus pensamientos, Señor, dirijan su mirada a ti, Señor, y sobre todo a tu palabra, Señor, y lo que es ser santos y lo que significa estar en tu camino, Señor, ser apartados, buscarte a ti, Señor. Gracias por estos momentos. Bendice a cada persona, a cada familia que está en este momento escuchando, Señor, y no permitas que nos distraigamos, sino al contrario, que podamos tener este tiempo contigo, porque te lo pedimos y oramos en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y bueno, pues es necesario para nosotros los creyentes que el Señor sea la guía, lo que nos ayude a seguir adelante y a estar en un mismo canal espiritual. Bueno, entonces te decía de estas series pues se realizaron desde hace ya tiempo. Como antecedente te platico, pues nosotros tenemos em, cuatro series ya con esta. La primera fue que se llamaba Estudios Virtuales para Mujeres, la segunda es Una Nueva Vida en Cristo, la tercera Sin Esfuerzo No Hay Premio, y esta serie de 10 estudios se llama No Desistas en Seguir a Dios, ¿ok? Y el propósito, insisto, no es hacer polémica, no es traer más personas a la iglesia, sino simplemente usarla para poder hacer una reflexión con mujeres, en el estudio de mujeres, con la familia, etcétera, para lo que te pueda servir con mucho gusto. Y siempre pedimos la dirección de Dios porque, bueno, una de las cosas que se hacen aquí es comparar versiones, debido a que, pues muchas veces tú y yo no tenemos todo el referente. O el lenguaje no es muy apropiado, entonces cuando nosotros leemos distintas versiones, nosotros podemos aclarar los términos, ¿ok? Quiero decirte que este estudio inició con, vamos a regresarlo tantito para que tengas una idea, es en Primera de Pedro 1, del 13 al 25. Y bueno, aquí nada más estuvimos hablando de que la santidad o ser santo significa, es un proceso de conversión, es volverse en algo. Cuando tú y yo estamos acompañados del Espíritu de Dios, nos estamos convirtiendo, nos estamos purificando, nos estamos transformando en ese ser que Dios quiere santificado. No quiere decir que ya somos apartados en el sentido de que no le hablamos a nadie y que somos una burbuja, no. Dios dijo en su palabra que ser santos como Él es santo. Entonces es un proceso que nos manda a que nosotros, los que creemos, los que nos bautizamos, los que sabemos que Dios existe y queremos seguirlo, pues es un proceso que estamos siguiendo. Entonces nos quedamos en Primera de Pedro 3, 20, Primera de Pedro 20, y vamos hoy al 21. ¿Sale? Entonces vamos en el 21 y dice así la palabra de Dios. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Bueno, les recomiendo, por cierto, que vean la tercera parte, perdón, la segunda parte, que es donde iniciamos la primera de Pedro 1:13, para que le puedan captar qué sigue, ¿no? Entonces vamos a analizar estos tres diferentes ideas principales. Dice entonces, por medio de Cristo nosotros creemos. Por eso es la importancia de entender la figura de Jesucristo en la palabra de Dios. Jesucristo no es Dios, Dios es Dios. Jesucristo es Jesucristo y el Espíritu Santo es el vehículo o el vínculo que tú y yo tenemos para poder llegar a Dios. Entonces, aquí es muy claro, en Primera de Pedro, que nos dice que por medio de Jesucristo nosotros alcanzamos la fidelidad, o somos, o creemos en Dios, o
llegamos a confiar. La fe es eso, es confianza, es fidelidad. La fidelidad que tú y yo podamos tener a Dios es a partir o por medio de Jesucristo. Dice que Él es el camino, la verdad y la vida y que nadie viene al Padre sino por Él. ¿Por qué? Porque tenemos que mirar qué hizo Jesucristo, cómo lo hizo, cuándo lo hizo, con quién lo hizo. ¿Qué tuvo que hacer? ¿Qué fue lo que él hacía normalmente? Y tú y yo sabemos que él oraba, él estaba en comunión con el Padre. Entonces, la segunda idea es el cual resucitó y glorificó. Entre todos los dioses que la humanidad cree, pues no hay un Dios que haya resucitado y que lo haya glorificado el Padre. Entonces, eso es estamos puestas en esta esperanza, en que Dios nos va a resucitar y nos va a poner en el lugar que Él tiene ya preparado para nosotros. Y luego dice, en quienes, o así que ustedes han puesto su fe y su esperanza, dice la DHH, ¿ok? En otra versión, la NBI dice que de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Nosotros creemos en un Dios que resucitó de entre los muertos a Jesucristo y que nos resucitará y nos dará vida eterna siempre y cuando, obviamente, le sigamos, seamos fieles, estemos en su palabra. Entonces dice la NTV, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Okay, la TLA dice, y están seguros de que les dará todo lo que les prometió. Si es una promesa, entonces y viene Dios, entonces va a ser, ¿no? Porque nosotros creemos es un Dios vivo, un Dios que no está muerto, que resucitó. Entonces dice la LDLA, dice que por medio de Él, o sea, de Dios, sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria de esa manera que vuestra fe, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios, ¿ok? Conste, y es bien importante decirlo, porque a veces nos confundimos, incluso cuando estamos dando estudios o predicaciones, y decimos Dios y Cristo como en la misma, no. O sea, Jesucristo mismo dijo, no me llamen a mí Padre, porque o sea, Jesucristo le hablaba al Padre y le venía del Padre, y es la forma o la manera en que nosotros tenemos que tener la esperanza en Dios, ¿ok? Jesucristo es el medio. Muy bien. Espero no confundir. En el 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas, fíjense bien, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces aquí en Pedro 1:22 está diciendo que una vez, por ejemplo, el DHH dice, ahora ustedes al obedecer al mensaje de la verdad, si no es nada más bautizarnos, sino obedecer el mensaje, la palabra de Dios. Dice la PDT, obedeciendo la verdad, se han purificado, ¿sí? O sea, si tú y yo obedecemos la verdad, nos purificamos. No es nada más el acto, insisto, no es el acto del bautismo solamente, es obedecer a la verdad. Dice la NBI, obedeciendo la verdad y tienen un amor sincero a los hermanos. Si tú y yo obedecemos a la verdad, va a brotar de nosotros ese amor sincero. Luego dice el NTV, al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos. Entonces, si tú y yo somos limpios de nuestros pecados, si en verdad lo queremos, si en verdad tomamos la palabra de Dios como algo verdadero, estamos preparados para el amor, ¿ok? La TLA dice, ahora ustedes obedecen el verdadero mensaje de Dios y Dios los ha limpiado de todo pecado para que se amen unos a otros sinceramente como hermanos. Entonces, ¿de dónde viene el amor? Viene de la obediencia a la palabra de Dios y de ahí brota de nuestro corazón por medio de su palabra, obviamente del Espíritu que nos está purificando y entonces podemos amar. De otra manera no podemos amar, ¿ok? Y amar de todo corazón es, como dice la palabra de Dios, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, ¿no? Entonces es importante, dice la LA, dice, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces, la forma, la manera en que tú y yo vamos a ver a Dios es a través del amor. Y el amor es o viene o proviene de creer en lo que el Señor Jesucristo vino a hacer, en seguir su palabra y entonces alcanzar esta misericordia de Dios y purificar nuestra vida en obediencia al mensaje y a la verdad. Luego entonces alcanzaremos ese amor
De otra forma no podemos alcanzar el amor porque muchas veces nosotros por nuestras propias fuerzas o nuestra propia mente o nuestro ego queremos mostrarle a los demás que amamos mucho a los hermanos, pero en realidad no es cierto, ¿no? Entonces cada quien sabrá cómo es y qué es, ¿no? Pero cuando tú y yo estamos muy cerca, tenemos intimidad con Dios, cuando estamos conectados con ese espíritu de amor, nuestro resultado definitivamente tiene que ser el amor. En el versículo 1:26 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces dice, pues ustedes han vuelto a nacer, ¿se acuerdan de Nicodemo? Entonces él no entendía qué es eso de volver a nacer y no habla de la carne, sino del espíritu. Dice, pues ustedes nacieron de nuevo y todas las versiones dicen, eso que hemos nacido de nuevo. eh, y luego dice, Dios les ha, esta versión me encanta, la telea, Dios les ha cambiado su modo de vivir. Es como si ustedes hubieran vuelto a nacer. O sea, cuando tú y yo nacemos al Espíritu, estamos en el camino correcto, dicen otras versiones. Dios nos pone en el camino correcto para rehacer nuestra vida, para darnos la oportunidad de verdaderamente vivirla, porque cuando tú y yo estamos fuera de Dios, andamos muertos. Por eso la gente que no cree en Dios no concibe de cómo uno cuando estamos en este camino, pues estamos obedeciendo lo que no vemos, porque es por fe, es por fidelidad, porque estamos convencidos de que existe un Dios. Entonces dice, esta vez no de padres humanos inmortales, sino de la palabra de Dios, dice la de H.H. Dice, no por medio de padres mortales, sino por medio del mensaje vivo y eterno de Dios. El mensaje de Dios es eterno y es vivo. Dios nos da vida, permanece en nosotros, y ni siquiera es la vida humana, no es la vida de ahorita, es la vida eterna. Dice la NBI, dice, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Dice la NTV, no una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Dios es y será. Fue, es y será. Entonces dice, no de padres humanos finalmente mueren, dice la TLA, sino gracias al mensaje de Dios y es que ese mensaje da vida y nada puede destruirlo. ¿Okay? Entonces la palabra de Dios es eterna y poderosa, dice la LDLA, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Entonces, mis hermanos y mis hermanas queridas, estamos en nuestra fe, creemos en un Dios eterno, creemos en un Dios que existe, que siempre ha de estar y que permanecerá. Entonces, en primera Pedro 1:24 nos da referencia a palabra de Dios que dice en Salmos, ¿no? Y que dice, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Entonces aquí Pedro, en 1 Pedro 1:24, hace una referencia a Salmo 103 del 15 al 18. Entonces fíjense cómo nos dice cuál es el significado de la vida del hombre, de tú y yo, de cualquiera, aunque creas o no creas, nuestra vida, seas creyente o no, nuestra vida no es eterna en el sentido humano, en el sentido de todo lo que tú y yo estamos enfocados a hacer, a tener, a ser más que alguien, tener más dinero, tener posturas, posiciones, tener puestos, hacer muchas cosas, incluso lamentablemente para nosotros no entendemos a veces la palabra de Dios. Dios no te mide por lo que haces en el sentido de que lo haces para quedar bien con los demás, sino lo que haces en el sentido espiritual, es decir, que estamos cerca de la palabra de Dios y que permitimos que Dios nos molde con humildad, ¿sí? Que los ponemos por obra, cuando tú y yo ponemos por obra sus mandamientos,
estamos guardando la palabra de Dios, nos vamos a equivocar muchísimas veces, pero siempre vamos a estar en esta actitud de arrepentimiento y de querer seguir adelante. Entonces, vamos a ver qué dice la RBR de la 160, dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba se seca y la flor se cae, ¿no? En otras versiones dice, hombre, en el DHH dice, su grandeza es como la flor de la hierba, y creo que todas hablan de lo mismo, de la flor de la hierba. Y dice la NTV, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como flor de campo. Y bueno, ciertamente las flores son hermosas, si tú las ves, bueno, a nivel personal te lo digo, o sea, me encantan las flores, pero finalmente se secan y se caen, ¿sí? Y tú y yo nos vamos a marchitar, así pasa el tiempo, ¿no? Tú y yo sabemos que tenemos un ciclo. Es importante entender. En, en, en el siguiente versículo, en 1 Pedro 1:25, dice, y continúa con esta misma idea, dice, más la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Dice la DHH, dice, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Dice la PDT, vivirá para siempre. Entonces es la idea que va a ser eterna. Y la segunda idea es, esta palabra es la buena noticia de que se les anunció a ustedes, ¿vale? En la PDT. La NTV dice, y esa palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. Y la TLA, palabra es la buena noticia que el Señor Jesucristo les ha enseñado. Entonces, dice la LBLA, más la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que os fue predicando. Todo ser humano, de alguna manera, hemos escuchado acerca de Dios. El problema de la humanidad ha sido que no hemos creído que verdaderamente es una palabra viva que está siempre y para siempre, y Dios nos ama, nos acompaña. Si tú y yo respiramos es porque Dios nos ama, porque Dios quiere que lo sigamos, porque Dios quiere que estemos en su camino y en su verdad. En 1 Pedro 2:1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Vamos a entender muy bien esto porque pues muchas veces tú y yo nos decimos ser cristianos, pero a veces no nos damos cuenta de que estamos en una de estas este, mm, dinámicas o actitudes. Entonces dice, por lo tanto, ¿no? Dice, la primera idea es, por lo tanto, despójense, entonces no hagan ningún mal, por lo tanto, abandonen, por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, por lo tanto, dejen de hacer lo malo. Es por muchas formas te está diciendo ya, deja de hacer algo, abandona esas actitudes. Y tú y yo nos cachamos, porque va a pasar, nos cachamos con estas actitudes, mis hermanos y hermanas queridas. Lo que te dice Pedro es que abandonemos estas formas o estas maneras o estas conductas. Si te sientes mal, está bien sentirte mal, pero arrepiéntete y sigue adelante, continúa, porque esto es un proceso, la santidad es un proceso, mis hermanos. No es que yo eh, aparente la santidad, si no es genuina, entonces no viene de Dios, viene del ego. Entonces es importante. Entonces, ¿de qué nos tenemos que despojarnos o tenemos que apartarnos? Dice, de toda clase de maldad, ¿ok? Entonces dice en la DHH, de todo engaño, hipocresía, envidia y chismes. Entonces aquí está mencionando engaño, hipocresía, envidia y chismes. Dice la PDT de que no digamos mentira, otra vez que no seamos hipócritas, ni envidiosos, ni maldigamos unos a otros. El maldecir unos a otros, decir malas cosas, decir cosas que no debemos decir. Si tú y yo no edificamos, entonces es mejor quedarse callado. Entonces es importante en cualquier ámbito que te encuentres, porque el mundo y tú es lo mismo, es decir, tú y yo estamos en el mundo, acuérdate, quizás no somos del mundo, como dice la palabra de Dios, pero estamos en el mundo. Entonces, no hay una diferencia. Yo soy la misma aquí y la misma, tengo que ser la misma en el ámbito laboral, en la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es importante no hacer esa división mental porque luego, desafortunadamente, nos comportamos de una manera en la iglesia, pero en el que le llamamos mundo es, nos comportamos diferente. Entonces dice que nos abandonemos toda maldad en la NBI, engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia. En la NTV acaben con todo engaño, hipocresía, celos
y toda clase de comentarios hirientes, muy importante, hermanos, cuidado con eso. La lengua es, bueno, eso ya es otro estudio y quizá lo vamos a hacer más adelante, pero es un instrumento que puede bendecir o maldecir, puede construir o puede destruir una persona, una iglesia, una familia, etcétera. Entonces dice la TLA, no se digan mentiras, importantísimo, no sean hipócritas, no sean envidiosos ni chismosos. Entonces eso es importantísimo ver, que por medio de Jesucristo y porque nos ha dado la oportunidad de vivir en el Espíritu, tenemos ya la capacidad cuando tú y yo nos bautizamos de poderlo apartar, de deshacernos de estas actitudes, de abandonar, de hacer este daño. Tenemos ahora esa libertad de la capacidad de decisión, de tomar la decisión, Señor, ya, o sea, si tú y yo ya la regué, ayúdame a hacer las cosas mejor, enséñame, y en ese momento tienes que empezar nuevamente. Entonces dice la LBLA, por tanto, desechando toda malicia, engaño, hipocresía, envidias y toda difamación. ¿Ok? Entonces, ¿queda claro? Entonces dice, y con esto, este versículo, vamos a concluir, dice, entonces, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, miren qué hermoso termina aquí 1 Pedro 2:2 con esta idea de ser santos, de la santificación. Entonces dice, primero que nada, ¿cómo tenemos que ser, no? Te dice, sean como niños recién nacidos, dice la DHH, dice la PDT, sean como bebés recién nacidos y busquen con ansias la leche espiritual pura. Es que no sé si has contemplado un bebé, pero un bebé siempre está buscando la leche de la mamá, ¿no? Dice que así tenemos que ser, con esa pureza, con esa eh, humildad, ¿no? De entender que necesitamos de la leche espiritual. Dice, deseen con ansias la leche pura de la palabra. Eso es importante. Necesitamos buscar la palabra de Dios en todo lo que pensamos, en todo lo que hacemos. Dice, así que como niños recién nacidos, dice la TLA, busquen ansiosos la leche de su madre. Así tenemos que hacer. Es importante entenderlo. Entonces dice, ¿para qué? ¿No? Dice la DHH, para que por medio de ella crezcan y tengan salvación. Hermanos, ojo, hermanas, ojo, muchos de nosotros creemos que el hecho de bautizarnos ya estuvo, ¿no? No, tenemos que estar, es un continuo. El ser cristiano es un continuo porque solo a través de obedecer la palabra de Dios vamos a crecer espiritualmente. ¿Okay? No hay forma de que crezcamos. El hecho de ir a la iglesia o de orar o de leer la Biblia no es solo eso, sino es vivir en la palabra de Dios. Así que así vamos a poder crecer. Es un continuo, constante, ¿no? Dice la NBI, así que por medio de ella crecerán en su salvación, ¿ok? La NTV dice, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación, pidan a gritos ese alimento. Mira qué hermosa está esta versión, porque tendríamos que estar ansiosos de la palabra de Dios para tener una experiencia de salvación, para vivir de una manera diferente. Dice la TLA, más bien busquen todo lo bueno, lo que sea bueno y que ayude a su espíritu. Hermanos, si tú y yo estamos en una dinámica de relación y ya sea, llámese en el trabajo, en la iglesia, donde sea, y ves que no edifica, apártate, aléjate, porque eso no te funciona. Dice, si lo hacen así, serán mejores cristianos y Dios los salvará. Fíjense qué hermosa la tele, ¿no? Si nosotros estamos continuamente atentos, nosotros tenemos que cuidar lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos. Y si lo que estamos haciendo vemos que no es para el espíritu, deséchalo, voltea para otra parte. Esto es importante. La LDLA dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. Muy bien, entonces con esto, 1 Pedro 2:3 dice, ya que han gustado la bondad del Señor. Si es que habéis gustado, ya que han saboreado, ahora que han probado, si ustedes han comprobado, si es que tú y yo ya comprobamos que Dios es bueno, su benignidad, su bondad, si es que, fíjense, el si es que es un condicionante. Si tú y yo decimos que nosotros creemos y que sabemos y que entendemos que Dios es bueno, bueno, pues entonces hagamos lo bueno. Miren, es muy sencillo. Si tú lees el Deuteronomio, también lo vas a encontrar. Nuestro libre albedrío el libre albedrío es, ¿qué decides? ¿Lo bueno
o lo malo. No hay más que esas dos sopas. Si tú decides lo bueno, vas a tener una consecuencia. Si decides lo malo, también vas a tener una consecuencia. Dios nos pone siempre enfrente en la salida cuando queremos nosotros salir. Cuando sabemos que estamos actuando de una manera inadecuada, Dios siempre da la salida. Entonces, ya no le podemos echar la culpa ni a la iglesia, ni a Dios, porque a veces culpamos a Dios. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué Dios lo permite? Pues porque finalmente todo es para nuestro bien. Y cuando tú y yo lo buscamos de corazón, realmente nos fijamos nuestra relación íntima con Él y estamos en un constante. Esa es la santidad, es un constante. Ser santo significa la constancia de estar dentro de la palabra de Dios, estar apartados, concentrados, estar dedicados a hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Ok? Entonces, pero como conclusión, mediante Él, o sea, mediante Dios, creemos en Dios, o sea, perdón, de Jesucristo creemos en Dios, y Dios fue quien lo resucitó y lo glorificó y le dio un lugar en su reino. Por eso hemos puesto nuestra fe y confianza en Dios, porque gracias a Jesucristo, perdón, estoy en el punto 9. Recuerden que en el anterior nos quedamos en el 8. Entonces, mediante Jesucristo creemos en Dios, y Dios fue quien lo resucitó y lo glorificó y le dio un lugar en su reino. Por eso hemos puesto nuestra fe y confianza en Dios, gracias a que Jesucristo vino, murió y nos dio la oportunidad de acceder, tener acceso, rompió el velo, acuérdense, y antes no podíamos, pues solamente el sacerdote, ¿no? El lugar santísimo, y luego a algunos bueno, que eran los judíos, y ya nosotros como gentiles, pues no teníamos esa opción, pero gracias a Jesucristo nosotros podemos tener ese acceso. Entonces, el punto 10 dice, al obedecer la verdad, quedamos limpios, es decir, al bautizarnos nosotros quedamos limpios, nos hemos purificado mediante el Espíritu para amar sinceramente como hermanos, así que debemos amar con corazón puro y con todas las fuerzas. Hermanos, yo te invito, querida hermana, que experimentes este amor que solamente Dios a través de Jesucristo, conociéndolo, aceptándolo, bautizándote, pero también caminando como Cristo que anduvo aquí en este mundo, pues podrás entender y saber qué es amar. Dice, hemos vuelto a nacer no de simiente corruptible, sino incorruptible, que no perece, sino de la palabra de Dios, que es viva y permanente. Nada puede destruir la palabra de Dios, nada, qué hermoso, nada, nada. Y así estés en lo peor de las circunstancias, Dios está contigo. Dios siempre está contigo y conmigo, obviamente. Dice, porque toda carne, perdón, todo ser humano es como la hierba y su gloria como la flor se seca, se marchita y se cae. Lo que leímos en Salmo 103 del 15 al 18. Dice, por último, pero la palabra del Señor permanece para siempre y esa palabra es buena noticia que Jesús ha enseñado. Esa es la buena noticia, que vino Jesucristo para el perdón de nuestros pecados, pero también para darnos la oportunidad de estar con Dios. Por lo tanto, abandonando toda maldad, engaño, hipocresía, envidia, calumnia, chismes y difamación, tenemos que, ¿no? Necesitamos darnos cuenta que eso no nos lleva a nada edificante. Seamos como recién nacidos, dice, que busca con ansias la leche espiritual no adulterada. Si lo hacemos, seremos mejores cristianos. Dios nos salvará por medio de ella. Crecemos y tenemos salvación. Y el 16 dice, el punto 16 o la conclusión del último versículo, si es que hemos comprobado que el Señor nuestro Padre es bueno. Si tú y yo decimos, Dios es bueno, hagámoslo de convicción y de corazón. Si tú y yo no estamos convencidos de que nuestro Padre tiene poder, tiene la autoridad, si no estamos convencidos de que nos acompaña, que siempre está con nosotros, entonces, bueno, ahí es cuando falseamos. Pero si tú y yo creemos que nuestro Padre Dios es bueno, aférrate a esa verdad y continúa, estás en buen camino. Bueno, para todos los que no conozcan o que se han conectado por primera vez para ver estos series completas, bueno, este, te, te pongo aquí la dirección de la iglesia. Estamos en la Iglesia de Cristo Cancún Centro. Esa es nuestra iglesia y esta es la página. Agradezco de todo corazón el acompañamiento. Vamos a pedirle a Dios que nos siga acompañando en nuestras vidas y pues para que estemos en manos de Dios. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias por permitirnos estar aquí delante de tu presencia. Por favor, bendice a todas las personas que han escuchado y que hayas acompañado con estas palabras, Señor,
y guiado para que seamos, Señor, santos, santificados en ti, Señor, y que cada día tu palabra nos revele, Señor, qué es lo que necesitamos hacer, Señor. Ayúdanos, por favor. Sabemos que no nos abandonas, pero a veces te abandonamos a ti, Señor. Por favor, ayúdanos a entender la verdad, tu verdad de tu palabra, Señor, y a abandonar las actitudes, Señor, que pues nos alejan de ti, Señor. Por favor, ayúdanos a enfocarnos nuevamente, Señor, a amar, a aprender a amar a través de tu Santo Espíritu. Quédate con nosotros. Bendice a cada familia, a cada mujer, Señor, a cada persona que escuche esto, Señor, y permítele encontrarte, Señor, y estar en el camino correcto, porque te lo pedimos y oramos en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Pues muchísimas gracias. Los espero en la próxima transmisión.